conocéis, que es actualmente cuántos modelos hay de verbos en español, más o menos. Si tú vas a un libro de español para extranjeros, ¿como cuántos modelos diferentes de verbos? Pues las tres conjugaciones. Las tres conjugaciones, ¿qué? Un verbo, digamos, que represente una manera de conjugarse. Hay como las tres conjugaciones y como 98 modelos más. O sea, están rondando los 100 modelos que memorizar. Cada uno de estos modelos, lo máximo que te encuentras en un libro es que te dice esta forma es irregular, esta forma es irregular y esta forma es irregular. Con lo cual, habría que memorizar, en principio, pues casi 100 conjugaciones de verbos para ser capaz de conjugar cualquier verbo siendo un extranjero. El siguiente problema que tenemos es que en español, ¿cuántos verbos más o menos creéis que se usan? Por ejemplo, en el diccionario de la Real Academia, más o menos, ¿cuántos infinitivos pensáis que hay? ¿2000? ¿Alguno más? ¿Más? ¿200.000? Menos. 25.000. Hay como 10.000, 11.000. Y luego hay como 4.000 más que más o menos puedes encontrar por allí. Entonces, la solución que se le ofrece a los estudiantes de español como lengua extranjera es comprarte un libro donde están los 15.000 verbos y te remite a cuál es el modelo de ese verbo para poder conjugar. O sea, una especie de cosa infernal, ¿no? Luego, nosotros miramos aquello y dijimos, bueno, vamos a intentar encontrar el modelo que hay para esto. Lo primero que empezamos a pensar es que las irregularidades tendrían que ser como... podríamos encontrar como irregularidades elementales, es decir, en vez de tener... es como la molécula, ¿no? En vez de analizar no sé cuántas moléculas, que hay muchísimas moléculas, si conseguimos analizar los átomos, que hay menos, y sabemos que una molécula está formada por este átomo más este átomo más este átomo, pues va a ser más sencillo que tener que coger todas las moléculas. Y entonces tratamos de ver si podíamos encontrar como irregularidades elementales y después construir una irregularidad de un verbo diciendo, con esta irregularidad elemental más esta irregularidad elemental, tienes este verbo irregular. Ese era nuestro objetivo. Y empezamos a buscar documentación sobre qué había del verbo en español, cuando las cosas son irregulares. Y buscamos y buscamos y buscamos y no encontramos mucho, la verdad. Encontramos esas listas de verbos, encontramos esas descripciones y encontramos un libro de Porto da Pena que es el que más cerca un poco estaba de lo que nosotros buscábamos. Pero básicamente lo que venía a decir es que algunos verbos en algunas circunstancias cambiaban alguna cosa. Y claro, nosotros lo que queríamos saber es qué verbos, en qué circunstancias y cuál era el cambio que se podía hacer. Así que nos liamos a hacer esto. Y tras muchas vueltas y muchos intentos, pues al final conseguimos domar ese verbo y conseguimos saber cómo funciona. Conseguimos crear un sistema que nos permite, de una manera bastante simple, escoger un infinitivo. De hecho, la máquina lo hace automáticamente, que es un poco lo que nos sorprendió. Nosotros queríamos hacer un programa, hicimos un programa que ya lo hace. Tú puedes inventar cualquier verbo en español y el sistema te dice cómo se conjuga, si es regular, si es irregular, qué irregularidades tiene. ¿Vale? Para cualquier verbo que os podáis inventar. Y es una cosa que yo no he visto en ninguna otra lengua, no hay ninguna otra lengua que tenga ese artefacto. Pero además lo que encontramos es que las reglas podían ser tan simples que también una persona podía gestionarlas y podía manejarlas. Así que una persona era capaz de, primero, coger cualquier infinitivo y saber si iba a ser regular o si iba a ser irregular, y si era irregular, qué cambios tendría que tener. ¿Vale? Entonces la idea, y hasta aquí más o menos voy a hablar yo, la idea es repetir o hacer ese mismo proceso en modo rápido aquí. Es decir, que seáis vosotros los que hacéis de ingenieros y tratéis de averiguar, entre todos lo vamos a hacer, tratemos de averiguar cómo, cuándo, qué tipos de verbos irregulares hay en español. ¿Vale? Bueno, entonces, coger unos papelitos cada uno, como 5 o 6, un boli, y vais a poner en cada papelito una forma verbal que
que os interese, por lo que sea, porque es fácil, porque es difícil, porque yo no sé, podéis poner regulares, podéis poner irregulares, formas verbales irregulares, y lo que vamos a tratar de hacer es, con estas formas verbales que vosotros vais a ir escribiendo, tratar de ir viendo cuáles son regulares, cuáles son irregulares y cómo nos podemos ir agrupando, ¿vale? Así que lo único que tenéis que hacer es poner formas verbales que de alguna manera os motiven, porque os parezcan súper raras, porque os parezcan fáciles, porque no os queréis complicar la vida y a lo mejor luego el ponente me va a pedir algo y yo me voy a poner las fáciles que no me quiero complicar, o lo que sea, ¿vale? Así que las escribís con el rotulador y... ¿Pero ponemos el infinitivo? No, la forma verbal, la forma conjugada. Por ejemplo, comió, por ejemplo, saltábamos, o por ejemplo, doy, o por ejemplo, venceremos, o por ejemplo, fuere, o estares. Semos. Semos, se puede poner. Hay otra categoría que son las errores. ¿Dime? ¿Uno por la derecha? Sí, una por la derecha. El primer trabajo que vamos a hacer con los verbos que tenemos ahí es tratar de clasificarlos. Vamos a intentar encontrar tipos generales de irregularidad que podemos encontrar, ¿vale? A lo mejor con 4 es suficiente o a lo mejor no sabemos. Podéis escribir con vuestro boli, que me acabo de vuestros. ¿Tienen aquí trabajos favoritos? A ver, ¿quién no ha puesto y no tiene? O sea, lo primero que no lo fuimos haciendo así, pero sí que es interesante contaros que lo que nos funcionó muy bien fue, y lo que nos costó más al principio, que fue, todo esto es un proceso más o menos iterativo, pones, quitas, fue como encontrar determinados grupos y agrupar los, digamos, los verbos irregulares o las irregularidades verbales, porque era lo que íbamos nosotros, más a la irregularidad verbal que al verbo, clasificarlo en grupos. Y a partir de ahí fue más fácil organizar cada grupo. Es decir, lo primero que hicimos, y es una técnica que se utiliza en resolución de problemas, es dividir el problema en problemas más simples. Lo interesante de esa técnica es que las interacciones entre los grupos sean las menores posibles. Si vosotros conseguís dividir un problema complejo en varios problemas simples y además no hay ninguna interacción entre ellos, estáis simplificando enormemente el problema. Ese es el primer objetivo que hay que conseguir. Dividir en grupos lo más independientes posibles. Y a partir de ahí haces otra iteración, es decir, coges el siguiente problema y lo vuelves a intentar dividir hasta que encuentres un problema o que ya lo has solucionado, con lo cual ya lo tienes, o que eres capaz de solucionar. Y si no, lo vuelves a dividir. Bueno, pues a ver, ¿qué tenemos por ahí? ¿Qué verbos tenemos por ahí? ¿Qué formas verbales? Vamos. Frito. 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 ¿Qué os parece? ¿Frito o freído? Freído. Frito. Freír. Del verbo freír, ¿qué os parece el verbo freír? ¿Es de los fáciles o de los difíciles? ¿Cuál de los dos? El verbo freír, ¿parece un verbo de los fáciles o de los difíciles? Freído me parece más fácil que frito. ¿Eh? Freído me parece más fácil que frito. Ya, pero digo el verbo en sí. El verbo freír es de los más complicados que hay. Sí. Pero claro, es que Es de los más complicados. Hacer cortito y por el mitoco ese complicado que tiene. Yo tengo sonríe, que supongo que tiene. Sonreír. Y el freír de lo que decías, adecuar también es complicado. Adecuar, sí, pero no tanto como freír. Pues si queréis vamos poniendo por aquí los que tengan esta forma, como freír hemos dicho, ¿no? Freír.
Pues tenemos un grupo. Ir poniendo, si queréis, podéis ir poniendo en una silla los de freír. Freír, o ¿cuál has hecho tú? Sonreír. Sonreír, parece que son parecidos, ¿no? Yo tengo muerto. 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 ¿Y tú tenías otro? ¿Qué has dicho? Adecuar. Adecuar. Eso parece que son también parecidos, ¿no? Reír. ¿Te parecen en algo? ¿Qué? Averigüe. Reír. Vale. Pues aquí poner los de reír, freír, sonreír, todos estos. Aquí, por ejemplo. Ir también vale. ¿Eh? Ir. Ir no. Vale. Extinguir. ¿Eh? Extinguir. Extinguir. Ese parece como otra categoría, ¿no? Extinguir. ¿Qué le pasa a extinguir? ¿Qué vemos en extinguir? Extinto. ¿Eh? Extinto. Extinto. No sé si pertenece a ese grupo. Claro, Pero extinto es el sustantivo, porque tú puedes decir que se han extinguido. No, es extinguir. Ojo a los participios que tienen su guerra particular. ¿Se pueden incluir o no? O sea, los participios tienen su guerra. No se podía. Sí, se pueden incluir, pero los participios es mejor sacarlos. Claro, no pueden actuar como tal. Porque es muy difícil encontrar una regla de cuándo hay dos y por qué hay dos y por qué forma tienen. Lo que tú acabas de explicar a la máquina, que a veces puede haber uno otro y todo es una cuestión gramatical, Sí. incluso. Por ejemplo, freído, puedes decir yo he freído. Sí. Normalmente lo corrigen un montón. Vale. Luego a la calle le dio días. Vale. Entonces, esos no valdrían. Sí, vale, pero los participios, digamos, es un grupo que es mucho mejor sacarlo fuera y manejarlo aparte. Porque realmente participios, o sea, ahí volvemos a ser ingenieros y no filólogos. Los participios, casi todos, de los 15.000, 14.900 y pico, son regulares, o sea, o siguen una regla más o menos tal. Luego hay 25, que son los que sabemos todos, que no sabemos. Vale. Vale. Tenemos, has dicho ir. Sí. Vale, el verbo ir. Ese que os parece. Yo tengo voy. Voy. El verbo ir. Muy raro. El verbo ir, normalmente los verbos en español tienen una raíz y una desinencia. Yo seguramente digo las palabras cambiadas, pero espero que me entendáis. Y esa desinencia, en principio, según parece, tiene una parte de modo, otra de tiempo, y otra de persona y otra de número. Cosa que es mentira, no es verdad. O sea, modo y tiempo van juntas. Persona y número van juntas. Y hay veces que van juntas las cuatro en algunos tiempos. ¿Vale? Pero en fin, en el caso del verbo ir, no tenemos raíz. No, es un verbo que no tiene raíz. Entonces, como no tiene raíz, tiene que hacer ahí sus pinitos. Nosotros lo que hemos hecho con el verbo ir es sacarlos. Como caso único. Sí. Tenemos 6 verbos que son casos únicos. ¿Qué serían? Huir entra junto con el ir. Huir, ese estaría a lo mejor en este grupo de reír. Huir, reír. Si tuvierais posibilidad de sacar 6 verbos de la lista, ¿qué 6 verbos sacaríais? Ir, ser, estar, dar, haber y ver, ¿no? Ver, por ejemplo. ¿Qué características tienen? Pues primero, ser y estar, por ejemplo, que son súper comunes, o haber, que son súper comunes y ya están ahí refritos. Ir, que no tiene raíz, y dar y ver, que tiene una raíz que es solo una consonante. Entonces hay veces que tienen que meter ahí, hay que meter una vocal, hay que meter una vocal. Entonces esos 6 los sacamos fuera. Están fuera. Estar además tiene una característica que no sé si os habéis fijado, pero es el único verbo que en presente de indicativo cambia el lugar donde está el acento, digamos. Yo digo yo como, pero yo digo yo estoy, no digo yo estoy. Es el único, es súper raro. Yo lo encuentras al final porque como vas por el ordenador haciendo cosas aparece. Es súper raro. Es súper raro. Y es todo porque coincide con este. Entiendo yo, mis teorías. Vale, entonces tenemos dar, ver, ir, haber, ser y estar, ¿no? Y dar. Y dar, esos están fuera. Venga, más tipos de verbos que tenemos por ahí. ¿Ha salido alguno? Estábamos a medio de algunos, ¿no? A ver, pues. Produjo. ¿Eh? Produjo. Yo tengo conducta. Produjo.
¿Ese qué le pasa? Pues producir. El otro día lo he puesto porque el otro día mi sobrino decía. Lo produjo mal. Produjo. ¿Qué verbo es produjar? Vale, una categoría de esos verbos que cambian alguna. ¿No? Pues vamos a conduje, pues ahí lo llevamos. Lo llevamos ahí. Asgo. No sé, gasgo es raro. Ese déjalo por ahí. Si tenéis textos que simplemente cambian, los ponéis ahí, por ejemplo. ¿Los de este sí o no? ¿Ahí? Asgo. También tengo ¿Con arguir? Puedes ponerlo ahí, ya lo limpiaremos. Arguir, este está más o menos por aquí. ¿Vale? Entonces tenemos estos verbos aquí, freír, reír. ¿Qué características estamos encontrando en estos? ¿Qué es lo que pasa? Freír, reír, huir. ¿Qué? Sí. ¿Y qué veis común en el infinitivo este que estamos organizando? ¿Qué parte común hay? Freír, huir, reír. Ajá. Hay un diptongo ahí, ¿no? ¿Qué más podemos encontrar en ese grupo? ¿Qué más verbos encontráis en ese grupo? Apretar. Apretar, en ese caso es diferente. Si quieres, lo pongo por aquí en otra silla, porque sería otro grupo. ¿Vale? Contar. Contar, apretar. ¿Qué más? Bueno, no se acaba de nada. Morir. ¿Qué estamos encontrando? En este grupo, ¿qué estamos poniendo? Vuelvo, ¿qué estamos poniendo aquí? Extinguir. Extinguir. Ese sería. ¿Extinguir en qué grupo estaría? Extinguir. Este es difícil clasificarlo, ¿no? ¿En qué lo metemos? Donde cambia la consonancia. ¿Parece bien? Extinguir. Extinguir. Entonces ahí sería como vivir vivo. Pero ¿por qué? Sí, lo que pasa es que en la U tienes una U, pero luego desaparece. Bueno, pero es por un problema. Pero es por la U. En realidad no es verbal, es por el tragedia. Bueno, le pasa también a conducir, a lo mejor. Bueno, conducir es un poco raro. No, porque la una necesitas para apoyar la G, pero no es. Es por un tema ortográfico, si la academia dijera la G, todo. Otro grupo. ¿Vale? ¿Qué más tenemos? Coger coja estaría también en ese grupo. Coger. Coger coja. ¿Vale? Coger, coja, estamos aquí. ¿Qué más? Yo tengo problemas con los de las siglas, así que Amenacé. ¿Este dónde va? Amenacé, ¿dónde va este? Amenacé, ¿dónde va? Es como extinguir. Extinguir. ¿Qué más? tengo problemas con las siglas. ¿Qué? Satisfacer. Ah, lo he escrito. ¿Cuál? Satisfacer. ¿Dónde metemos satisfacer? Vamos a meterle aquí de un momento. ¿Más quién eres? ¿Qué? Anduvieras. Anduvierais. Se dice frases. Bueno. ¿Eso es dónde va? Ahí tengo yo aquí algo. Aquí lo vamos a meter aquí. Vamos a meterlo en esta silla de aquí de momento, que son como el saco de... Adecuemos. Y además esa variación creo que se hace aquí de cada sesión. No, eso, pero es de esas que súper borradas. Y es verdad que... Vale, ¿qué más tenemos? ¿Qué verbo no sabemos dónde poner? Cayó, vimos. Tuvimos. Y de paso, Upimos, esto lo vamos a poner. Aquí, por ejemplo. ¿Qué más? ¿Qué? Soler
y doler. ¿En qué grupo te parece que debería estar ese? ¿Miento, por ejemplo? ¿Miento? Roer. ¿Dónde ponemos a roer? El rollo, ¿Qué? caer. Caer, roer. Huir. Caber. Rollo. Vamos a ponerlo aquí en este saco de aquí. Proveer. ¿Qué le pasa? Una es, no sé, 50 metros. Proveer tiene que ver con ver, ¿o no? Una regla que hay es que si un verbo es irregular, todos los derivados de ese verbo son irregulares, excepto ¿cuál es? Bendecir, que es una puñeta. Bendecir y maldecir, maldizco, bendizco, ahí, esos son un poco raros. Pero vamos, los demás, si digamos que el original es irregular, los derivados siguen su... Venga, ¿qué más? Que no tenemos más cosas. Tener, tendré. ¿Dónde lo vamos a tener? Aquí en el saco de no sabemos muy bien qué hacer. Entonces querréis. ¿Qué más? ¿Adecuar? ¿Dónde lo colocas? ¿Miento? ¿Te gusta? ¿Qué más tenéis? Pongo. Poner. Vamos a poner aquí en el saco este de... ¿Qué? ¿Qué le pasa? Yo abuelo, Yo abuelo. Abuelo, pues a lo mejor yo cuento, ¿no? Yo abuelo, yo cuento, no sé. No tiene esa forma. ¿Qué más? En los defectivos. No has metido la tuya, la pasarle. ¿Qué más tenemos? ¿Qué? Advertir. Advierto. Pues contar cuento, ¿no? Contar cuento. Aquí está el cuento. ¿Qué más? Merendar también es. Merendar. Meriendo. Pues esto van aquí, ¿no? Yacer, de paso que estoy de pie. ¿Eh? Yacer. ¿Qué le pasa? ¿Qué más tenéis? Hay una categoría que todavía no ha salido. Pero es consumo. Es una categoría que nosotros normalmente no percibimos como irregular. Hay una categoría que todavía no ha salido y es una que nosotros normalmente no percibimos como irregular. A ver, tenemos por ahí. A mí me queda cuezo y busqué. Cuezo. Pero cuezo no. Pues ponlo. ¿Qué van a faltar? A ver, aquí tenemos la... Tengo mía. Sí, pues a ver, muy bien. Adecuar y a ver qué está. Y hacer. Apostar. ¿Qué te queda? Inteo, que es irregular, ¿no? ¿No? Apostar. ¿Qué? Apostar. Apostar. Apuesto, ¿no? Pues está como en el grupo este de... Yo quiero poco más. ¿Qué más? Salir. Salir. Salgo. Valer. Caer, caer. Valer. Contraer. Salir. Salgo. Vale. Valgo. Vamos a meternos en el saco ese. Traer. Valer. ¿Qué más? Ahogar. Ahogar. Ahogué. ¿En qué grupo está ahogué? Aquí, ¿no? Hendir. ¿Eh? Hendir. ¿Hendir? Yendo. ¿Yendo? Pues igual, ¿no? No te arregles. Aquí, ¿qué más? Asistir. Asistir. Entonces, ¿cómo comer? ¿Qué? Comer y llamar. Comer y llamar. Comer y llamar. ¿Qué más? Bueno, entonces tenemos
tenemos como un grupo que son los que hemos sacado de todas partes, que son los 6 que hemos eliminado. Bueno, los regulares los hemos quitado porque ya está solucionado. Y tenemos aquí 4 grupos de verbos. Nos falta uno que yo creo que había puesto hasta un ejemplo por ahí, pero alguien se ha debido comer el papel o algo para evitarse la vergüenza de sacarlo. Pero me consta que está por ahí. ¿Cuál es? Reílo. Ah, reílo. ¿Quién lo había escondido por ahí? Porque la que estaba escrita y la que no se ¿Vale? Reílo, ¿dónde lo ponemos? Reír. ¿Qué problema tiene con mirar? La tilde. Pues si lo de los problemas ortográficos lo podríamos con adecuar con los colores. ¿Vale? Pero si hilar es regular, ¿qué problema hay con reírlo? Que hay que poner una tilde. Es un problema de conjugación. Es un problema, o sea, si la gente no le dices que eso lleva una tilde, lo escribes sin tilde. Y entonces te viene un corrector y te dices... Claro, lo que pasa es que yo, a los problemas ortográficos... Entonces le sangran los ojos... ¡No se están sangrando los ojos! Estamos con la G, que tú a alguien le explicas primero cómo funciona el sistema fonológico y ortográfico y luego le enseñas a conjugar. Entonces supone, evidentemente, que cuando escriba su G, U, O va a poner G, U y no va a poner G, O. O que cambie la posición de la parte fuerte de la palabra a ser consciente de las reglas del lenguaje. Bueno, pues tú estás clasificando los verbos. Si estás clasificando los verbos y las regularidades... El problema que tienes es que la máquina ese no lo va a conjugar porque le tienes que explicar que tiene que ponerle el acento. Bueno, si queréis ver un conjugador en funcionamiento, si funciona bien o funciona mal, buscar el verbo reinchir. A ver si le ponen la tilde al reincho, que no lo pone nadie. O sea, no es tan obvio, ¿no? Pero bueno. Bueno, entonces tenemos una serie de grupos de verbos. Vamos a empezar por los fáciles. Tenemos estos que solo ha salido uno porque es que ni los concebimos como irregulares, que son que aparece un diptongo en alguna parte y hay que poner una tilde porque se crea el diptongo o aparece. De esos hay unos cuantos, hay bastantes. Luego tenemos estos otros que también en muchos libros no se consideran ni irregulares, que son estos cambios ortográficos, ¿no? Ahogué, amenacé, cuando cambia para mantener la fonética tienes que cambiar el estilo. Así que estos serían, digamos, dos grupos, unos que les pasa con las tildes, otros que les pasa por las letras. Tenemos los regulares y nos quedan estos 3 grupos más, ¿no? Por una parte tenemos este grupo de aquí, que son adecuemos, yendo, advierto, miento, cuento, vuelvo, muerto, en los cuales se produce un cambio en una determinada vocal en una determinada situación, ¿no? Pasa de ser una a ser un diptongo. Ese sería otro grupo. Y después nos quedan estos, que es caigo, bueno, roer, arguir, huir, freír, reír, sonreír. ¿Vale? Este es un grupo en el cual son verbos de la segunda y tercera conjugación en los cuales la raíz termina en vocal. Entonces, cuando la raíz termina en vocal, empiezan a aparecer ahí acumulación de vocales, débiles, fuertes, y empieza a haber algunos cambios. Por ejemplo, en ese grupo está también leer. Todos los que es la terminación de la raíz termina en vocal y son de la segunda y la tercera, encuentras algún tipo de irregularidad. Que una vez que las raíces son bastante simples de saber el porqué y de ver el porqué. Normalmente es que una I se convierte en Y, si es atonal, y si es tónica, recibe una tilde. Esos son básicamente los cambios que se producen. Pero son el grupo más complejo que hay. El que nosotros llegamos al final a encontrar la lógica que había, porque el verbo reír es bastante infernal en cuanto a cambios, hace muchos cambios. Y luego tenemos este grupo que están aquí, que no sabíamos muy bien qué hacer con ellos. Ese grupo fue la clave fundamental para todo este proceso. Cuando conseguimos sacarlos fuera del resto, de repente todo resultó mucho más sencillo. Y son unos verbos que los españoles y los que hablamos español ni siquiera los tenemos catalogados como nada,
Pero sin embargo, los manuales de español para extranjeros están muy identificados normalmente. Y ellos les llaman, normalmente se llaman como los verbos sucios. Nosotros los hemos llamado los verbos magníficos, porque nos ha parecido que son sucios. Y nosotros le llamamos los verbos magníficos. Son... ¿Eh? ¿Sí? Cuando estudias los irregulares te ponen los 7 magníficos. Pues aquí nosotros tenemos 14 magníficos. Entonces, son verbos que funcionan diferente, son verbos muy comunes y que traen, digamos, alguna irregularidad ya del latín. Es decir, vienen ya del latín con una determinada, entiendo yo, del latín de un ingeniero, ojo, que vienen con alguna irregularidad, con un formato y ya hay que tratarlos diferentes. Si sacáis ese grupo de verbos del resto, los otros se clasificaban muy fácil. Y esos luego se analizan también bastante fácil. Esos verbos son, hicimos aquí incluso una cosa mnemotécnica para recordarlos, ¿no? Son el verbo hacer, bueno, aquí tenemos ¿qué vas a hacer hoy? Sería hacer, salir, andar, tener, saber, poner, traer, venir, ducir, que es un verbo que nosotros hemos creado, no existe, pero como tiene muchos derivados, para no tener que crear 53, pues hemos hecho... Eso nosotros lo llamamos un verbo fantasma, le dijimos, este es un verbo, el verbo ducir es un verbo fantasma. Lo tenemos ahí y ya está. Decir, querer, poder, caber y valer. Son grupos que se utilizan bastante, son verbos que se utilizan bastante y que tienen unas características especiales. Básicamente, aparte de la Y que aparece en algunas primeras personas del presente indicativo, de la primera persona, y luego lo que tienen es otra característica que los hace muy diferentes del resto, y es, en todos los demás verbos, las irregularidades se deben a la forma o a características de la forma verbal, ya sea de la raíz, que la raíz es tónica, o de la desinencia, que empieza por tal, que empieza por cual. Sin embargo, en los verbos magníficos tenemos tanto digamos, dos grupos de irregularidades que corresponden a todo el tiempo verbal. Por ejemplo, el futuro imperfecto de indicativo del verbo tener es tendré. Pero son todos, o sea, no es los que terminan en antes o terminan en a cual, ¿sabes? Entonces, se produce una irregularidad que tiene que ver con toda la forma verbal. Y ahí, digamos, los magníficos tienen dos, digamos, grupos de tiempos verbales que hacen eso. Por una parte, tenemos, que van juntos, por una parte tenemos, a ver si lo sabéis averiguar vosotros, por cierto. O sea, tenemos como situaciones, por ejemplo, el verbo tener. ¿Qué tiempos verbales son irregulares para todo el tiempo verbal? Por ejemplo, el futuro de... ¿Qué? Para toda... Todos tienen esa irregularidad. ¿Eh? Presente de subjuntivo no es para todos. El indefinido. ¿Eh? ¿El indefinido? ¿Qué más? Futuro y condicional. Futuro y condicional. Un grupo es futuro, de indicativo y condicional. El que es irregular el futuro también es irregular el condicional. Y el otro grupo es... Perfecto. ¿El? Perfecto simple. Sí. El indefinido, ¿no? El indefinido, y el imperfecto de subjuntivo y el futuro imperfecto de subjuntivo. Entonces, en los magníficos no en todos pasa, pero tienen esas irregularidades raras. Entonces, cuando sacamos ese grupo de ahí, se nos solucionó. ¿Y el presente? Tengo, vengo. Tengo, vengo, no, pero no se mantiene toda... No se mantienen todas. En esto lo que pasa es simplemente... solo las palabras. Simplemente si aparece en uno, aparecen todos. No tiene que ver con... Pero vamos a ver, en el presente de indicativo pues tengo. Sí. El presente de subjuntivo se forma a partir de tengo. Tengo es irregular, el presente de subjuntivo es irregular. Tenga, yo tenga, tú tengas, tú tengas. Eso todo es irregular. Aunque es verdad que es tienes, tiene, tenemos, tenéis, o sea, no hay en el presente indicativo, no en todas las formas. Pero los subjuntivos sí, porque los subjuntivos se forman sobre el presente de indicativo en primera persona. Entonces, si
Sí, el El presente de subjuntivo se crea a partir del... de la primera persona, del presente indicativo. Que es si es irregular la primera persona del presente indicativo, es irregular el presente de Bueno, subjuntivo. una cierta irregularidad, ¿no? ¿Qué? Una cierta irregularidad, porque el presente indicativo, la primera persona tiene muchas irregularidades y no se aplica a todas, ¿no? No, pero lo que quiere decir es que una vez que tienes una irregularidad ahí, se va a Se traslada al presente de toda la forma del presente de subjuntivo. Es como así un cortar pegar. Sí, por lo cual, Sí, luego en que general. La categoría de regularidad que se extiende a toda la escala y extenderla al presente de subjuntivo. Incluso los vocálicos. Puede ser. Miento, miento. Yo miento, eso Sí. es irregular. Sí. En presente subjuntivo también. Mienta. No. No todos. Yo vaya. Sí, pero son los que se van a No, dar. son más irregulares. Sí, pero No, pero la irregularidad vocálica se contéis, ¿no? Pues en subjuntivo igual se conserva lo que llaman la otra, en nosotros y vosotros siempre es regular. Sí, Aquí lo que pasa es que el modelo que tenemos nosotros es diferente, en el sentido de que ahora vamos a ver qué formas verbales, digamos, son irregulares en esos casos. O sea, excepto estos magníficos en esas formas verbales que son para todos los tiempos cambian igual, el resto, el motivo de la irregularidad que vamos a encontrar siempre está en alguna característica de la raíz o de la desinencia. ¿Vale? ¿Tenemos los grupos? ¿Los tenéis claros o no? ahora que los dos juntos. Toma, barájalos y lo repartís otra vez. Tenemos, por una parte, los regulares, ¿no? Luego tenemos los ortográficos estos que tenéis resistencia a decir que son irregulares, pero son irregulares, aunque no lo parezcan. Son irregulares. Para la máquina sí, para el lingüista no. Sí, pero para el extranjero sí. El extranjero es una máquina. Luego tenemos... O sea, tenemos irregulares ortográficos de tilde, digamos. Tenemos, digamos, la de vocal desdoblada, ¿no? Tenemos la raíz en vocal, para él y para ir. Y tenemos los magníficos. ¿Vale? Esos son los grupos que tenemos. ¿Os quedan? ¿Quedan claros o no? Bueno, entonces ahora la cuestión es la siguiente. Vamos a tratar de ver, y es a lo que vamos a llegar porque ya nos queda poco tiempo. Vamos a tratar de ver, esto ya lo dejamos en nuestra mente si queremos, y si no lo olvidamos, si esto ha sido una experiencia traumática lo podéis olvidar sin problema. Y ahora vamos a tratar de ver qué características de la raíz o de la desinencia hacen que aparezca la irregularidad. ¿Vale? Bien, ahora cojamos un verbo irregular y veamos cualquiera y veamos qué características tiene esa forma verbal para que aparezca la irregularidad. ¿Cuál tienes ahí? Amenazar. Sí, pero ¿qué característica tiene? ¿Qué hace que se haga el cambio? ¿Qué hace? De la raíz. La raíz termina en Z, ¿no? La raíz termina en Z. Ah, sí. O sea, una razón puede ser la terminación de la raíz o la terminación de la raíz o el inicio de la desinencia. En este caso, la terminación de la raíz. O el inicio de la desinencia. ¿Por qué? ¿Por qué el culpable es la raíz y no la desinencia? Pregunto. O que hay la desinencia. Porque la siguiente es la misma. Amenazar. No hay 72. Raíz hay una y desinencia hay 72. Cuando cambias esa raíz, perdón, esa
desinencia, que es ar, en infinitivo, no se da en otros casos. La mar. Se es culpa de los dos. Una Vamos a poner Somos las parejas. Que define una desinencia que empieza por algo. Como empieza por él, empieza a aceptar. No me vale. ¿Qué más? ¿Otra? Vale. ¿Otro? ¿Qué es? Conduje, conducir. Conducir, sabemos que los de conducir, ojo. Va a la par. Pero va, si es así, si no. ¿Vale? ¿Qué? Coja. Vale. Terminación de la raíz y el inicio de la desinencia nos puede originar un problema. ¿Qué más? Los de la raíz, como miento, cuento, ¿Esas qué pasa? que de la vocal corta. No. Olvidémonos del latín. Olvidémonos del latín, no hace falta. No, estamos buscando, esa puede ser una vía y puede ser totalmente cierto, pero hay algo en esa forma verbal que haga, o sea, que hace que esa cambie y otras formas verbales no cambien. ¿Eh? El cambio del acento. O sea, ¿dónde está el acento, no? Hay que empezar por algo. Por la hipótesis. No, lo que estamos viendo es las características que tiene la forma verbal para que se produzca el... ¿Qué más? Los de A o B y todo eso ya están en el primero, ¿verdad? Puede ser. ¿Puede ser? Puede ser. Una cosa que te Reír. quiero Eso sería claro con un dictófono. Reír. Tenemos un dictófono en la raíz. Es de los de raíz que termina en vocal, que pertenece a la segunda o a la tercera. Reír y sonreír. ¿Se os ocurre alguna razón más para que se produzcan estos cambios o no? Vale. O sea, esencialmente todas las irregularidades verbales, excepto las que hemos dicho de los magníficos del futuro imperfecto, que ya nos hemos olvidado. El problema o la característica de la forma verbal tiene que ver con el sílaba tónica en la raíz o con el principio de la desinencia. ¿Vale? Y ahí encontramos, digamos, varios grupos. Si queréis, como además vamos justo de tiempo, os cuento los que son. Tenemos estos de la que hemos dicho del acento, es un grupo que son cuando la sílaba tónica está en la raíz. En estos se producen, los cambios que se producen tienen que ver con la tilde y tienen que ver con el cambio de letra, normalmente de A, E, I, etc. Bueno, he puesto I, E, pero es I, como sea, ¿vale? Sílaba tónica en la raíz. Existe un caso muy particular que hemos tenido que crear, que es sílaba tónica en la raíz más la desinencia que empieza por E. Es decir, existe un subcaso aquí que básicamente creo que está hecho casi solo, exclusivamente para reír y freír, porque son muy raros. Pero bueno, sílaba tónica en la raíz. Y los demás tienen que ver con la desinencia. Las más simples es la desinencia, empieza por E y por I. Estos normalmente tienen que ver con los verbos de la primera y tienen que ver con la irregularidad ortográfica, porque paso de A a E o I, con lo cual, pues entonces tengo que adecuar mi movida. Y luego tengo los contrarios, que son la desinencia, empieza por vocal. Vocal A o vocal O, que son justo los contrarios. Ir. La siguiente es la desinencia, empieza por I, tónica. Aquí vamos a tener los de leer, por ejemplo, que como la I es tónica y va con detrás de una vocal abierta, va a llevar una tilde. ¿Son los que cambian la Y? No, a la tilde. Si la desinencia empieza por I tónica, lo que haces es la desinencia le pones una tilde. Leí, pero leyendo. Leyendo son cuando la desinencia es una I atona.
En este caso lo que hace en algunas formas verbales, sobre todo en estos, que la raíz termina en vocal abierta y te encuentras una vocal abierta, una I átona y otra vocal abierta y se convierte normalmente en una Y. Y luego hay una súper rara, que además se utiliza muy poco, que es desinencia tónica que empieza por sílaba tónica con núcleo silábico diferente de I, en fin. Un grupo súper pequeño. Desinencia tónica que empieza por sílaba tónica con núcleo silábico diferente de I. Es una irregular súper especial que están hechas para al final acabar construyendo freír. Freír y reír, que son los más complicados, porque hace un cambio de E por I, etcétera, etcétera. Pero vamos, estos serían más o menos los grupos que hay. Entonces lo que hacemos aquí nosotros es, a partir de las formas, digamos, del infinitivo más estas determinadas características que tengan la desinencia, construir todo un, digamos, construir todo, digamos, una lista de verbos irregulares, cuáles son regulares, cuáles no son regulares, y establecer en qué condiciones se produce la irregularidad. Somos capaces de determinar cuándo se produce la irregularidad. Hay unas que son más fáciles de ver y otras que son más difíciles de ver. Por ejemplo, estos, los regulares, siempre sabemos cómo son, no hay ningún problema. Los irregulares ortográficos siempre sabemos cómo son, no hay ningún problema. Los irregulares ortográficos de tilde no siempre sabemos cómo van, porque muchas veces depende de el sustantivo que ha originado el infinitivo. Por ejemplo, si yo tengo maíz y hago amaizar, esa I va a llevar tilde, pero si no fuera maíz, si fuera amaizar, pues no llevaría tilde. Entonces, en esos casos, depende del infinitivo, y en nuestro sistema normalmente lo que pide es, esto deriva de algún infinitivo, y a partir del infinitivo lo puedo averiguar. La vocal desdoblada también son bastante difíciles de detectar. Normalmente tienen que ver con que exista un sustantivo que tenga ya la vocal desdoblada. Si existe el sustantivo con la vocal desdoblada, normalmente el verbo también lo lleva, pero hay excepciones. Entonces, hay muy poquitas excepciones, pero bueno, no existe, digamos, la certeza 100% de saber si lleva vocal desdoblada o no. Normalmente son los antiguos los que pueden llevar la vocal desdoblada. ¿Cuál había, por ejemplo, aquí? Bueno. Luego, los de cuando la raíz termina en vocal, tanto de ER como de IR, son absolutamente regulares. O sea, una vez que consigues construirlos, todos operan igual, todos funcionan igual. Todos los que terminan en ER, por ejemplo, funcionan igual. Todos los que terminan en UIR funcionan igual. Eso da igual, funciona siempre. Esto, una vez que lo sabes, digamos, tienes el infinitivo y tienes esa forma, sabes cómo funciona. Y los magníficos, pues son un poco raros, pero ya no se crean más. O sea, no hay nuevos magníficos, no hay manera de crear un verbo magnífico, vienen del año de la Tana, así que simplemente si es un verbo que deriva y le has metido un prefijo nuevo, lo único que tienes que hacer es seguir las reglas que sigue el verbo magnífico. O sea, que los magníficos realmente no creas una regla para conjugar, simplemente se lo dices como tiene que ser y luego si tiene alguna construcción con... Sí tenemos, o sea, el sistema que hemos hecho nosotros al final genera todos los infinitivos a partir de la nada. Lo que pasa es que las reglas que tienen pueden tener reglas específicas de decir, mira, este verbo lleva esta irregularidad, esta irregularidad. Lo que me refiero es, si tú te inventases ahora un verbo, no te podrías inventar un verbo magnífico, no hay manera. Entonces, como no hay manera, el sistema no tiene capacidad para crear uno y decir, este es magnífico, ¿vale? Entonces, con estas reglas, en realidad, con cualquier infinitivo, sabes prácticamente cómo funcionaría. ¿Y esto? Espero no haberos liado mucho, que hayáis entendido cómo funciona una mente de un ingeniero constructor aquí en hacer estas cosas, y que veáis que al final lo de las vocales abiertas y cerradas de latín puede servir en estos casos para ver si se desdobla o no se desdobla, pero se puede trabajar, digamos, construir todo esto sin manejar esos conceptos. Y el proceso al que llegaste fue similar a este, de la gente se iba poniendo verbos raros y los ibais descomponiendo para ver si se asociaba a algún otro grupo o de alguna No, nosotros fuimos primero descomponiendo en grupos, sacamos
Primero sacamos los ortográficos, los de la tilde, luego sacamos estos, bastante fácil. Luego tuvimos la iluminación de sacar los magníficos, porque esto era como un mare magnum que no sabíamos cuáles, ¿no? Cuando nos dimos cuenta que estos funcionaban diferente y se los sacabas, se simplificaba todo, al final nos quedaban estos que son muy raros, o sea, tienen muchas irregularidades acumuladas, algunos tienen 3 o 4 irregularidades, digamos, elementales, pero era relativamente sencillo porque siempre funcionaban igual, y entonces ya desarrollamos estos de aquí. ¿Y la nominal no lo vais a hacer? ¿Qué? La nominal... Eso es fácil, eso para filólogos. Cardiacismo, cardiacista... Por eso para mí. Moñudo... Ya nos intentamos lenguar, pero ya nos lo hemos intentado. No, Elena está trabajando en eso, que os conteste Elena porque está trabajando en ese asunto, o estuvo trabajando. En el siguiente lenguardo, taller de derivación nominal. Ella está trabajando en la máquina come palabras, o sea, la tenemos desarrollada hace tiempo, pero no tenemos el momento de ponerlo. Deja de organizar lenguardos y me pongo con ello. Bueno. Pero estudio, por favor. O sea, la máquina come palabras, lo que estamos tratando de hacer es un sistema que vaya cogiendo una palabra, digamos, con sufijos y prefijos, ir descomponiéndola hasta... Sí, cardiacismo y que te diga, esto viene tal, su padre es tal, su padre es tal. Luego ahí están también los cafelitos, los cafecitos, el pancito. No, los diminutivos tampoco hay irregularidades. No hay irregularidades en los diminutivos. Pero los interfijos, no, los afijos... ¿Interfijo? ¿Has dicho interfijo? No existen los interfijos. Eso lo decían nosotros en COU. Lo decía, era como era. Guillermo Rojo decía que esas cosas no existían y como estudiábamos por Santiago, que era lo de mis tiempos, se acabó. Entonces acabas con dos y dices, es que esto no es un taxi. Era un poco eso, era la batalla que tenía. Y aquí entra un póntelo, cógetelo, o eso no son. Sí, pero eso es igual, pero simplemente le pegas el pronombre y en el momento en que tienes dos pronombres acumulados, la tilde va pasando posiciones para atrás, pero no tiene... Ponte en B, los imperativos. ¿Cuál? Ponte en B. Sí, pero los imperativos están fuera, los magníficos están fuera. Pero son todos de magníficos. Ponte en B. Los magníficos hay algunos que son ya... Y de ahí sale, tú sale al paso, ponte en B, salir es magnífico, haces sal, te quedas en sal, luego termina en L, no hay más que ese, porque no hay más magníficos, y entonces sal en el paso. ¿Y qué saldría en el programa? ¿De qué? El programa saldría del paso. Saldría del paso. Pero el conjugador también conjuga metiendo los pronombres, como decía él. Bueno, tenemos una conjugación pronominal, no le metemos, o sea, no tenemos hecho, pero es cuestión sencilla hacer. Sería fácil meter más. Tenemos una conjugación pronominal que también juega con los tipos. No tendría ningún problema de escribir. Y por cierto, un recuerdo para el académico que decidiera que los monosílabos no llevan tilde. ¿Que no? Que no, porque es un martirio chino, o sea, con reír, con huir, todo esto. Es que este es monosílabo, hay que quitarle la tilde, pero a los derivados hay que ponérsela, es como... ideas. Bueno, pues nada, vamos a ver así. Esto es Lenguando, derecho de admisión reservado para amantes de la lengua con ganas de aprender y de disfrutar.